Sí, como usted lo dice, y gratamente es bueno hacer mención de esta disminución notoria en la siniestralidad vial, particularmente en el departamento Paraná, que a nivel provincial es el de mayor índice accidentológico en una gran medida en comparación con otros departamentos de la provincia. Y creo yo que el dato que es muy valedero mencionar es que una comparación particularmente con el año 2019, donde a esta fecha, a septiembre del año 2019, teníamos que lamentar la pérdida de 20 personas en siniestros viales y hoy por hoy, lamentablemente también, obviamente es dable mencionar de que llevamos 4 personas que han perdido la vida en el año 2020 a septiembre, ¿no es cierto? Entonces, como siempre decimos, y usted bien lo sabe, lo hemos hablado fuera de cámaras muchas veces, eh, si tenemos que lamentar la pérdida de una vida en un siniestro vial, ya es un problema como sociedad, Ujú. pero bueno, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista estadístico, es esa la referencia que se puede hacer en relación a septiembre 2019, septiembre 2020. Mm. Sí, porque digo, en cuestiones de definición uno puede hablar de un accidente y ocurrir algún desperfecto, algo puede suceder producto de las condiciones del tiempo, el estado de la ruta o del mismo vehículo. Ahora, sabemos que muchas de esas cifras que el año pasado se llevaban vidas, más allá de los números, estaban asociadas a imprudencias y a actos que van por fuera de lo que deberíamos nosotros tener en cuenta a la hora de conducir o manejar en las rutas y los caminos entrerrianos. Claro, siempre es bueno saber que eh, la palabra accidente en nuestra bibliografía particularmente no se utiliza mucho. Sí, utilizamos la definición de siniestros viales, que es un conjunto o cadena de errores que Ujú. ocurren en la vía pública, ¿no? Y que traen aparejado el conflicto en la circulación y trae de la mano daños materiales, lesiones o la pérdida de vida. Entonces, este conjunto o cadena de errores es lo que usted menciona, ¿sí? La ingeniería del tránsito en la falta de, por ejemplo, de la infraestructura vial, el conductor del vehículo que no responda a los conceptos que adquirió en su educación vial, por el cual obtuvo una licencia de conducir y no respeta las normativas vigentes, o bien todo lo que hace a cualquier distracción o imprudencia, como bien marcabas vos, que genera estos siniestros. Entonces, bueno, estamos en una problemática que abarca a todos, ¿no es cierto? Que nos abarca a todos y que por ahí trae muchas consecuencias en un tercero que puede haber venido realizando las cosas bien. Mm. Eh, la ciudad de Paraná, particularmente en las épocas de pandemia, eh, ha tenido esto quiero mencionarlo claramente, ¿no? Esta merma en la siniestralidad vial se vio reflejada en el 2020, pero fuera de la pandemia. Ujú. Nosotros tuvimos las dos fiestas, la Navidad y el comienzo de año del 2020, sin tener que lamentar la pérdida de una vida, cosa de que ocurrió repetitivamente en el año 2019, pero no así en los 5 años anteriores. ¿Sí? Eso era un problema que nos tenía una preocupación muy grande de la institución policial y las autoridades obviamente disponían del mayor número de efectivos para abocarnos en la Navidad y en el Año Nuevo, para tratar de que esto no ocurra. Entonces no ocurrió en el 2019, no ocurrió en el 2020. ¿Pero qué pasó en el 2020? Tampoco ocurrió la pérdida, tener un siniestro vial con pérdidas de vida en todo el periodo de verano en el departamento Paraná, cosa que sí no se viene viendo desde hace muchos años en nuestro departamento. Mm. Recién tuvimos que sufrir esta pérdida de la primera persona que fallece en un siniestro vial en el departamento el día anterior al dictado de la cuarentena obligatoria en la República Argentina. Ujú. Entonces estamos hablando de que pasaron muchos días del año 2020 sin siniestro con la pérdida de vida y eso es sumamente alentador y gratificante al momento de tener una evaluación de los operativos policiales, del control municipal, de los trabajos
del trabajo de muchas personas que están vinculadas a la seguridad vial desde distintas áreas, de distintos planos, que hacen a que, bueno, quizás que podemos hasta tomarnos la atribución de sentirnos gratamente en el pensar de decir de que, bueno, quizás que estamos tomando conciencia como sociedad y eso se refleja en estas estadísticas, ¿viste? Sí, en este tiempo donde venimos hablando mucho de las camas de terapia intensiva, vale tener en cuenta que muchas de esas camas que hoy están ocupadas por otros motivos estaban justamente con estos pacientes que llegaban producto de la traumatología a full, en el sentido de la cantidad de accidentes que se venían originando, algunos de mucha gravedad o poca, pero sabemos lo que sucede producto de los accidentes. Esto debería ser un dato alentador y debería impulsarnos a generar ese cambio cultural del que me parece que estás hablando. Exactamente. Particularmente lo hablamos con el doctor Gieber en el programa Entrevista el año pasado, que él manifestaba en una serie de datos que brindó en ese programa, de que el Hospital San Martín lamentablemente tenía una saturación de terapia intensiva, pero por traumatizados en siniestros viales. Y la verdad que, bueno, eso es un dato no menor, y particularmente vinculándolo a la pandemia, que vendría a ser que creo yo que en este momento tener una cama disponible en la terapia intensiva del Hospital San Martín es obviamente muy alentador, como decís vos, al momento de tratar de que todos los esfuerzos que realizan las instituciones como la policía en los controles urbanos y el municipio directamente por medio de su cuerpo único de inspectores de tránsito, se ve reflejado también en esto. Obviamente, muchos estarán pensando, estamos en pandemia, cuarentena, tenemos restricciones de circulación, pero en la flexibilidad de las restricciones tampoco hemos tenido los picos de intervenciones de la División Accidentología Vial de Dirección Criminalística tan altos como años anteriores. Y esto es algo que se debe aclarar. La intervención de la División Accidentología Vial es cuando, a resultado de un siniestro vial en la vía pública, una persona sufre una lesión grave, gravísima o una pérdida de vida. No es que nosotros vamos a todas las intervenciones, ya que en lesiones leves interviene la comisaría jurisdiccional, y cuando son daño material interviene únicamente el municipio de la ciudad, particularmente en Paraná o en otros departamentos. Entonces, esto es algo, la verdad que en primer lugar es muy llamativo, es muy favorable y es alentador para seguir trabajando de la forma que se viene haciendo y apostando siempre, obviamente, a la prevención y a la seguridad vial. Hay algo que decías que me parece importante, y es que cuando uno obtiene un carnet y empieza a circular, evidentemente conoce las reglas, claro, sabe lo que tiene que hacer. O sea que cualquier actitud por fuera de esto es una actitud egoísta o fuera de pensar en el otro. Tal vez, ojalá esto esté asociado a eso, ¿no? A levantar un poquito la pata del acelerador o empezar a respetar las normas, tanto circulando en la ciudad como en las rutas. A ver, ¿cómo explicar esto? Cada persona que tiene una licencia de conducir es porque tuvo una evaluación, tuvo una capacitación previa y está en condiciones de conducir un vehículo. Ahora bien, las imprudencias están al orden del día. Entonces, debemos nosotros, cada vez que subimos a un vehículo y nos disponemos a conducirlo, debemos recordar que una mala interpretación de una señal vial, un acto imprudente en cuestiones de velocidades excesivas o de malas maniobras particularmente, ¿sí?, que hagan ser esa mala maniobra que sea determinante al momento de la ocurrencia del siniestro, hay un tercero que puede salir sumamente lesionado o sumamente en desventaja ante el accionar de nosotros mismos. Entonces, yo creo que si pensamos en el otro como sociedad, es el puntapié inicial dentro de la siniestralidad vial para buscar una solución concreta, pensar en el otro, pensar en el prójimo. Entonces, decir, si nosotros cuidamos al otro en el tránsito, directamente nos estamos cuidando nosotros mismos.
¿sí? Y a las personas que transportamos y a las personas que trasladamos en el vehículo. Y quizá que suena como una frase hecha, ¿no es cierto? Lo que dije, cuidarnos para cuidar al prójimo y evitar, pero es así, tendría que ser en el tránsito, es donde obviamente que el derecho se ve en su máxima expresión, ya que se garantizan los derechos de los demás, el derecho propio, y digo, si entendemos las complejidades que trae un siniestro vial en cada familia, en cada persona que lo sufre, vamos a poner un poquito de nosotros para que no ocurran. Porque uno también muchas veces pensamos, bueno, se dañó la chapa de mi vehículo, se despintó, se rompió el espejo, lo que fuere. Pero cuando hay una lesión, es una persona que siente dolor, es una persona que queda incapacitada por muchos días para realizar su vida. ¿Sí? Y estoy hablando un poquito más allá del trabajo, estoy yendo un poquito más allá de las obligaciones diarias que tiene esa persona. Digo, su vida, sus relaciones personales, sus relaciones afectivas, su derecho a hacer lo que tenga la intención de hacer, se ve truncada por un conflicto en el tránsito. Y ahora hablemos un poquito más, y disculpad que me tomo este atrevimiento para hablar de las familias que quedan sumamente lesionadas, por así decirlo, destruidas cuando pierden un ser querido en un siniestro vial. Y digo, la familia, por decirte, el grupo de amigos, los compañeros de la universidad, los compañeros del club, Sí, claro. de la persona que falta. Y por un conflicto en el tránsito, algo tan común, normal en la vida en sociedad de cada individuo. Entonces, sabemos cómo desenvolvernos en la sociedad. Si tenemos la licencia de conducir, quiere decir que hemos sabido llevar adelante los requisitos que pide el Estado nacional, provincial o municipal para obtener la licencia y el derecho para circular en nuestras rutas, Bien. en nuestros caminos, en nuestras calles. Entonces, Ricardo, cuidar al otro es cuidarnos a nosotros mismos, ¿no?